Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Pixel por darme la oportunidad de comentaros en esta pequeña introducción pues parte de cómo entendemos la industria 4.0 dentro de Siemens. Si me permitís, pues, yo soy bastante nervioso. Si me colocaba en el atril me temía que iba a estar ahí incómodo. Me bajo aquí, soy pequeñín, pero espero que me sigáis viendo. Ahora que estoy biónicamente mejorado con el micro, supongo que la altura ya es menos problema. Mi idea es un poco, a lo mejor os choca, ¿no?, que empecemos la sesión por el Industria 4.0, pero es que realmente el mundo PLM, y lo vamos a ver a lo largo de la presentación, empieza a ser un poco la columna vertebral de cómo se entiende todo el concepto de innovación dentro de una empresa de fabricación. Y como sé que estaréis seguramente cansados, además en el País Vasco habéis empezado, por fortuna, mucho antes a hablar del concepto de digitalización y de Industria 4.0 que en el resto de España, estaréis cansados seguramente de charlas sobre humo, teoría, palabras, etcétera, y voy a intentar contaros ya no solo cómo lo entendemos nosotros y cómo estamos preparando todo nuestro portfolio de producto, sino daros ejemplos concretos de empresas que ya están utilizando este tipo de innovaciones en sus zonas de diseño. Como os digo, estamos muy acostumbrados a que haya mucha palabrería en torno al término de Industria 4.0 y digitalización. A mí me gustaría concretar algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de que hay un cambio de paradigma en todo lo que tiene que ver con el mundo industrial, ¿no? ¿A qué nos referimos con ese cambio de paradigma? Es decir, ¿qué es lo que es realmente distinto respecto a lo que ocurría antes? Pues lo he tratado de concentrar en 3 puntos que yo creo que afectan de manera muy importante a cómo realizamos los procesos dentro de la fábrica. Primero lo veis ahí. Tradicionalmente en la industria el hardware ha tenido un peso muy importante. De hecho lo tenía porque la funcionalidad que tenía un equipo la debía sobre todo a cómo estaba diseñado en su hardware. Y además sabemos que los ciclos en la industria son grandes. Cuando instalamos algo sabemos que va a estar allí 10, 20 años, lo que aguante. Y eso implica que si no tenía posibilidad de cambiar la funcionalidad, pues debía pensarlo mucho porque era lo que iba a tener durante todo ese tiempo. El software ha cambiado totalmente eso. De hecho, gran parte de la funcionalidad que ahora tienen los equipos se la deben al software, al contenido que hay dentro, lo que llamamos el firmware en la parte de automatización. Y eso hace que además, unido a la conectividad de los equipos, esa funcionalidad pueda cambiar continuamente. De hecho, ahora ya no se piensa tanto en la funcionalidad de los equipos porque se sabe que se pueden sacar 25 versiones de firmware que van mejorando paulatinamente lo que había. No hay que buscar el diseño ideal desde el principio, ni siquiera en los equipos que nos van a ayudar a fabricar. Y eso impacta de manera muy importante. El segundo gran cambio es que estamos acostumbrados a diseñar de dentro de la empresa hacia afuera. Es decir, las empresas de fabricación piensan cuál es el producto ideal para su mercado y lo ponen a disposición de los clientes. Sin embargo, muchas veces cuando hablamos de procesos de digitalización se nos pasa por alto que los clientes ya están digitalizados. Todo el mundo lleva su móvil, todo el mundo está acostumbrado a utilizar el ordenador en su día a día para hacer infinidad de cosas. Seguramente las necesidades de la gente son las mismas. Yo por lo menos no creo que haya cambiado mis deseos de hace 20 años ahora. Lo que sí que ha cambiado, y le pasa a todos nuestros clientes, es la capacidad de hacerlo realidad. Con un golpe de clic pueden mirar a un competidor, pueden mirar otra variante, pueden cambiar cualquiera de las características de un objeto. Y para poder incorporar eso a la planta industrial necesitamos procesos internamente que estén acostumbrados no solo a ir en la secuencia tradicional de diseño, planificación, fabricación, ejecución y servicio, sino que también puedan recoger información del lado del cliente. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en las herramientas que vamos a usar. Y el tercero de los puntos yo diría que es que la digitalización, en el fondo, cambia las reglas del juego, sobre todo por un motivo. La economía de escala que a principios del siglo XX era la que determinaba si una empresa tenía éxito o no, porque al final era si era capaz de fabricar una gran cantidad de producto, reducía automáticamente los costes, optimizaba todos mis procesos y era una empresa rentable. En el mundo de la digitalización, la mayoría de plataformas que utilizamos, de software que podemos tener a nuestro alcance, etcétera, esa economía de escala, para poder usar, por ejemplo, un sistema en cloud, una nube, es una economía de escala de la que se tiene que encargar aquel que ofrece la plataforma, pero no yo como usuario de la misma. Y eso hace que se estén transformando un montón de cosas. Hasta el punto está transformándose que, como veis ahí en la transparencia, hay fabricantes de maquinaria, por ejemplo, que han dejado de vender máquinas. Nosotros ya tenemos clientes, os pongo un ejemplo de
un fabricante de compresores que ya no vende los compresores. Ya tiene medios para saber cómo el compresor está funcionando y lo que vende es el aire comprimido que está dando al cliente final. Digamos, empezamos a jugar incluso con los términos financieros de CAPES, OPES, etcétera, gracias al mundo de la digitalización. Entonces, fijaros, al final el Industria 4.0, como sabéis, empieza hace pues, aproximadamente unos 3 años como iniciativa del gobierno alemán. Hay mucho relacionado con que hay una serie de tecnologías emergentes que bajan el nivel de entrada, digamos, reducen el coste de utilización de ese tipo de herramientas, como puede ser la simulación, como puede ser todo el entorno PLM, como puede ser la robótica, y eso hace que se puedan empezar a utilizar de manera más generalizada, más extendida, ¿vale? Ese rosco que veis ahí son más o menos las tecnologías que se considera que forman parte del movimiento. Esto es algo vivo, puede ser que el año que viene pues haya alguna tecnología disruptiva que al final acabe también entrando en juego, pero básicamente es a lo que se ha llegado como consenso y lo que voy a tratar luego de hacer es iros enseñando ejemplos de algunas de esas tecnologías, las que creo que están más relacionadas con el entorno PLM. Pero si os fijáis en la transparencia, lo importante del 4.0 ya no es tanto si es la tercera o la cuarta revolución o cosas por el estilo, sino el ritmo al que se va adoptando. Si lo comparamos con la primera revolución industrial, que casi tardó 100 años en extenderse a nivel mundial, la siguiente, que fue el uso de la electricidad, estamos hablando de un periodo que prácticamente es la mitad del anterior, unos 60 años. Cuando entró la automatización y dejamos de hacer las cosas en manual, ha sido un periodo de apenas 30, y la digitalización, que hace 3 años empezamos a hablar de ella casi como concepto, pues ahora vais a ver que hay un montón de empresas que ya están trabajando en un entorno digitalizado. Es decir, cada vez va más rápido y no se trata solo de conexión de máquinas o de conexión de equipos. Yo insistiría mucho en que es también conexión de personas. Ahora mismo un operario, un diseñador, una persona de calidad puede integrarse mucho más en los procesos gracias a la digitalización de lo que lo hacía antes. Por eso es tan importante el mundo PLM. Como os decía, aquí llega tarde, no aquí en concreto en el País Vasco, pero sí a nivel nacional. La alternativa o digamos, la mayor similitud con el Industria 4.0 que tenemos aquí es el Industria Conectada 4.0, ¿vale? A nivel global, que las ayudas han salido hace un año, hace apenas un año empezaron a moverse y de hecho económicamente los primeros proyectos se asignaron pues un poquito antes de verano, ¿vale? Salió en el BOE, no recuerdo si fue en junio o julio, las ayudas de financiación para proyectos de digitalización. Que sepáis, por si acaso estáis interesados alguno en implementar algún tipo de proyecto, que siguen estando hasta final de año al menos, pues se ha consumido solo un 30% de lo que el gobierno tenía pensado, que son 100 millones de euros en financiación. Pero os traía esa transparencia más que para recordaros que tenéis ayudas, y seguramente lo sabréis de sobra, para que veáis que en el mapa, igual que en Alemania está Industria 4.0, aquí Industria Conectada 4.0, pues esto se hizo en su día para desmarcarse también de los países asiáticos, también un poco para marcar tendencias diferentes con Estados Unidos, pero como veis ahí, ya también en esos continentes y también en esos países hay desarrollos similares. Entonces, al final se trata de lo ágiles que seamos a la hora de incorporar ese tipo de tecnologías. Fijaos, nosotros, aunque hemos empezado a hablar de Industria 4.0 hace pocos años, como concepto interno de cómo plantear la digitalización lo tenemos desde hace mucho. En concreto, el germen, el primer punto, la primera piedra en el camino de la digitalización que tenemos a día de hoy, para nosotros en la empresa se incorporó hace 15 años, cuando compramos una empresa italiana que se llamaba Orsi y que se dedicaba a hacer lo que hoy llamamos sistemas de gestión de la producción, que normalmente se acorta con el término de MES, y últimamente, como nos ha dado por cambiar todos los acrónimos hasta volvernos locos, ahora le llaman MOM, que es un mes al que le incorporamos la calidad. Pero quedaros con la idea de que en el fondo es una especie de director de orquesta que está viendo qué es lo que ocurre en la planta y está tomando decisiones en tiempo real en base a la información que está viendo que tiene en la instalación. Como os digo, eso, que es lo que ahora podríamos llamar fábrica inteligente, es un concepto de hace 15 años, que se ha sufrido, y os lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque los proyectos que implementamos de MES hace 12 años, 10 años, era casi experimental. O sea, te costaba conectar los equipos, te costaba ese tiempo real a nivel informático, te costaba luego tomar decisiones, y sin embargo ha evolucionado muchísimo. Veis ahí la última adquisición, que es del 2014, que es Camstar. Un año antes está Preactor, 2013. Es un planificador y secuenciador de órdenes de producción. Es decir, tenemos la posibilidad, con los datos en tiempo real de lo que está ocurriendo en mi planta, de secuenciar todas las órdenes que me van llegando a la fábrica, ¿vale? Hemos llegado a ese nivel de madurez en el mundo MES. Pero fijaos que hay una rama, que es esta de aquí,
que empieza un poquito más tarde, que es en el 2007, se adquiere una empresa también líder en el sector del diseño y planificación de la producción, que era UGS, y que forma lo que ahora es pues, nuestro núcleo principal de producto PLM. Y como veis, en la misma línea que hicimos en el campo de MES, donde se fueron incorporando pues, software para tratamiento de calidad, software específicos para farma, software para industria química, secuenciadores de producción, etcétera, pues en la parte de diseño y planificación ha ocurrido algo parecido. Además de UGS, se han ido incorporando herramientas de simulación de todo tipo, ¿vale? Pues ergonomía en el puesto de usuario, simulación de cómo se trabaja en una línea, simulación a nivel de vibraciones, de ruido, de temperatura, de esfuerzos, etcétera, etcétera. La idea, como veis ahí, es que esas flechas cada vez más vayan convergiendo. Y lo que os voy a presentar es un poco cómo están a día de hoy. Pero quedaros con la idea en que ese esquema tradicional, que es el que os he pintado ahí, que era empezar diseñando un producto, planificando cómo lo iba a fabricar, prototipando para ver cómo era luego el comportamiento, automatizando todo el proceso dentro de la planta, teniendo en el mejor caso, porque no es una cosa que se utilice en todas las empresas, un sistema de gestión de producción y finalmente cuando ya había terminado pensando en qué tipo de servicios podía dar a mi producto, ¿vale? Pues servicios de mantenimiento u otro tipo de servicios. Bueno, pues esto se pone patas arriba. Se pone patas arriba primero porque tenemos que intentar que todas esas etapas dejen de ser etapas aisladas y que si yo detecto algo en planificación de producción o en ingeniería de producción tenga un efecto, tenga una realimentación hacia atrás para corregir el diseño y la tenga de forma inmediata. Que no dependa de una hoja que un ingeniero escribe y tiene que llevar a otro departamento y otro tiene que hacerle caso, incorporar el cambio. Os pongo solo un ejemplo. Cuando se está justo entre el 2 y el 3, lo que nosotros normalmente llamamos la puesta en marcha, se producen el 70% de los cambios de lo que es el programa de automatización. Es el momento menos oportuno para realizar cualquier tipo de cambio, porque ni los eléctricos coinciden con los mecánicos, ni coinciden con los de automatización, ni tienen todas las herramientas adecuadas, normalmente el diseño ni se entera que se han hecho los cambios. Es decir, al final, ese tipo de cosas hay que evitarlas, porque como os decía, cada vez tenemos que responder más rápido a lo que necesitan los clientes. Segundo, lo hemos comentado antes, tiene que ser una flecha de ida y vuelta. Si queremos realmente hacer caso a lo que el cliente nos está diciendo, tenemos que tener la capacidad de incorporar todas esas características que nos demandan. Tenemos que saber cómo están usando nuestros productos. Y eso significa dotar de inteligencia al equipo para cuando llegue al cliente que nos dé esa información, pero también es cambiar los procesos que internamente hay en una planta para que venga de vuelta y se pueda hacer algo con esa información. Como veis aquí, hay que incluso dejar de pensar que la fábrica es, o la planta, o la empresa, es lo que nosotros tenemos. Antes os he hablado de utilizar plataformas como puede ser un cloud, que ya implica trabajar con un proveedor y que un proveedor forme parte muy imbricada de lo que es mis procesos dentro de la línea de producción. Tenemos que empezar a pensar en proveedores, en startups, en gente que tenga conocimiento de algo que nosotros no llegamos a abarcar y no pasa nada. Yo, si me permitís, aquí hay que ser hasta promiscuo, hay que intentar colaborar con todos los que podamos porque es muy difícil abarcar todo lo que nos viene encima en el futuro. Como veis, para dar solución a todo esto, y yo creo que es la idea clave que me gustaría que os quedara hoy de mi presentación, nosotros estamos trabajando en una suite de software que abarca todo el ámbito de una empresa. Todas esas etapas que hemos visto están integradas en la suite de software. Como veis aquí, hay una parte que está relacionada con PLM, fases iniciales de ese proceso que veíamos antes. Tenemos un sistema de gestión de la producción, lo que decíamos antes, el MES o MOM, ese director de orquesta que decide qué hacer, y tenemos una serie de herramientas de software que son para automatización. Bueno, pues la idea clave es que la columna vertebral que conecta todos esos mundos es Teamcenter. Teamcenter se convierte en una plataforma de colaboración para todas las fases que pueden aparecer dentro de una planta, ¿vale? Todos nuestros softwares se están desarrollando para que vayan hacia esa plataforma, para que coexistan unos con otros, para que puedan intercambiar información. Luego veremos en algún ejemplo para que podáis ver el potencial que tiene el tener los sistemas conectados de esa manera. Pero el software no lo es todo. Está muy bien que haya adquirido más peso que antes, pero hay que seguir teniendo en cuenta otra serie de cosas. Y aquí veis que a pesar de esa suite de software donde Teamcenter es el alma, tenemos otra serie de factores que son muy importantes. El primero lo veis ahí, las comunicaciones industriales, ¿vale? Nos hemos encontrado ya muchos clientes que tratan de aplicar conceptos de IT al mundo industrial.
y fracasan porque las necesidades de uno y otro mundo son totalmente distintas. Luego lo veremos, por ejemplo, cuando os ponga algún caso práctico de análisis de datos. El tipo de características de captura de información en el mundo industrial y en el mundo pues comercial o ofimático no tienen nada que ver, ¿vale? Y es muy importante potenciar todo lo que tiene que ver con conectividad. Tercer punto importante, hablamos de conectividad, pero eso ya sabéis que supone un riesgo. Cuando ahora hablamos de una red, ya no decimos red corporativa o red industrial, o estamos hablando de una única red. De hecho, eso es lo que le da la potencia, el poder compartir con total flexibilidad. Eso supone un riesgo. Sabéis que hay ataques, están a la orden del día. Me parece recordar, esta semana estuve en una charla del INCIBE, que es el instituto que se encarga de temas de ciberseguridad a nivel nacional, que está en León, y decía que había habido 200.000 ataques el año pasado a empresas del sector industrial, es decir, pues, robo de información, denegación de servicio de los sistemas que tenían, alteración de parámetros. Es un auténtico quebradero de cabeza. Y nosotros lo tenemos en cuenta ahora cuando hacemos no solo el diseño de producto, que viene mejorado con características de ciberseguridad que antes no se tenían en cuenta, sino también cuando se plantea una arquitectura o una topología de cómo han de ser las cosas. Y finalmente, como comentábamos, tal vez una de las cosas que más se transforma con el tema de la digitalización es el sector de los servicios. Y veremos algún ejemplo con el tema de análisis de datos. Bueno, pues empiezo a poneros casos prácticos. He intentado que muchos de ellos sean de empresas de por aquí, y donde no había un caso exacto, pues os he puesto alguno de fuera. Aquí tenéis un primer ejemplo de utilización de la digitalización en entorno industrial, que es el tema de la simulación. Si empezamos a tener datos con características de qué es lo que hay en mi planta, yo puedo utilizar esos datos para, en vez de tener que fabricar todo, en vez de tener que tomar decisiones porque voy materializando cosas físicamente, tomar decisiones en base a un análisis que hago por simulación. Este primer ejemplo, bueno, pues es el de Paulaner, un fabricante de cerveza, que lo que tiene que hacer es, debido a que va variando su demanda, antes hacía solo 3 tipos de cerveza y era lo que había y ya está, y ahora no sé si va por 30 y pico tipos de cerveza distintos. Entonces, cuando llega una planta nueva, pues tiene que decidir qué capacidad tienen que tener los tanques, qué cantidad de líneas tiene que poner, cómo va a cubrir la demanda que en tiempo real le va llegando en función del tipo de cerveza que le piden, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, se simula lo que es la planta y se hace que matemáticamente se comporte como si fuese una planta real. Y se puede ir viendo pues el nivel, los cuellos de botella, el nivel de llenado en diferentes sitios. No tenemos tiempo y por eso no os pongo para que corra la simulación, pero al final en el fondo es tomar decisiones incluso de compra de equipos o de cómo hago el layout de planta sin haber tenido que hacer una inversión más que en modelizar mi planta, ¿vale? Esto que lo estamos viendo aquí a nivel de planta, y aquí ya sí que vengo a empresas que son de aquí, para que veáis que no todo se tiene que hacer fuera, puedo utilizarlo a nivel de línea, es decir, puedo bajar un escalón. Esto en parte ya se hacía cuando hacíamos un diseño de una celda robotizada, pues ya había algunas empresas que se dedicaban a ver, por ejemplo, la simulación de movimientos para evitar colisiones, por ejemplo, entre varios robots que pudiese haber en la celda de ensamblaje o de soldadura o la que fuese. Sin embargo, bueno, pues era una simulación muy parcial, era una simulación básicamente para evitar colisiones y sincronizar un poco movimientos. Lo que os estoy enseñando aquí, que realizó MB Sistemas, que es un proveedor de la industria del automóvil, básicamente en este caso lo utilizaba para células de ensamblaje, engatilladoras, se llama el tipo de máquina, bueno, pues es hacer una simulación completa. Es decir, simulo a partir de los diseños que tengo hechos en herramientas como puede ser Solid Edge, lo que hago es cojo esa información, levanto en 3 dimensiones mi celda de automatización y coordino con el resto de software que tengo de simulación. Si tengo el programa de PLC, puedo simular cómo el programa de PLC movería los elementos de esa celda de automatización, que reaccione ante una apertura de puerta, que haga el movimiento de las cintas transportadoras, que haga la entrada de material en la celda, etcétera, etcétera. Es decir, puedo tener un 100% simulado. Y puede ser una simulación con hardware in the loop, que se llama, es decir, por ejemplo, teniendo el PLC como un PLC real y el resto todo software de simulación, o puede ser software in the loop. Ya tenemos la posibilidad incluso de que el PLC que hace el control de movimiento sea simulado, con lo cual la velocidad de la simulación puede ser todavía mayor de la que tenemos si estamos restringidos al movimiento del controlador. Y como veis aquí, y por eso lo he puesto así todos los ejemplos,
Con esta empresa empezamos hace menos de un año a utilizar estas herramientas y ya lo ha utilizado en 4 proyectos distintos el automóvil. Siempre hay que hacer un pequeño esfuerzo de, bueno, pues de adaptación, de conocimiento de la herramienta, de saber cómo se modelizan los diferentes elementos, pero una vez que tengo modelizado pues el comportamiento de la cinta transportadora, el comportamiento de vallado, el comportamiento de robot, etcétera, etcétera, muchos de los componentes ya tienen lógicamente librerías, pues el luego poder adaptarlo a diferentes situaciones es muy rápido, ¿vale? Siguiente ejemplo sería bajar todavía más. Hemos visto simulación de planta, hemos visto simulación de línea, podemos llegar a hacer simulación de máquina. Podemos simular inercias, podemos simular pesos, podemos simular esfuerzos, podemos simular vibraciones, sin necesidad de prototipar nada. Es lo que llamamos el gemelo digital, un concepto habréis visto seguramente ya en algún sitio, Digital Twin, pues consiste en esto. Y como veis, afecta a todos. Yo cuando tengo ya diseñado en CAD los elementos de mi línea, yo tengo herramientas para hacer la simulación de planta, puedo pasar a herramientas de simulación de la máquina en sí, de todo lo que es el concepto mecatrónico de la máquina. Eso me va generando código que al final acaba en los sistemas de control que ejecutan el movimiento finalmente, es decir, es una cadena totalmente engrasada o integrada sin ningún tipo de roturas, ¿vale? Ahí tenéis, bueno, los diferentes ejemplos y ya os digo, también tenemos el Mechatronic Concept Designer, el diseño de máquina. Aquí lo estamos utilizando en diferentes tipos de, por ejemplo, fabricantes de prensa, como puede ser Fagor, BAT, están utilizando ese tipo de herramientas. Ejemplo, tal vez de los mejores, nosotros siempre nos hacemos aquí grandes, porque en Alemania muchas veces buscan ejemplos de digitalización completa, de plantas que tengan el concepto realmente integrado de principio a fin. Y a día de hoy hay 2 en todo el mundo. Uno es Maserati, fabricante del automóvil, y otro es una empresa de aquí, es ITP, Industria de Turbopropulsores, que si no me falla mi actualización de noticias, creo que ya pertenece 100% al grupo Rolls-Royce, pero es una empresa de aquí, ¿vale? Que tiene plantas, pues además de Zamudio, tiene plantas en México, tiene plantas en Reino Unido, y lo que ha hecho ha sido, como os decía antes, unir todas las herramientas. Y aquí podemos ver algunos de los potenciales que tiene pues el tema de tener todo eso vinculado. Por ejemplo, este cliente, todo lo que tiene que ver con controles de calidad, autocontroles, etcétera, que ha definido en la parte de PLM, en el mundo PLM, son automáticamente información que se pasa al mundo de Simatic IT y que permite que en los terminales de operador, donde está la gente trabajando, tengan visualizados todos esos controles que se han definido en una parte inicial de diseño. No se vuelven a introducir de nuevo. O se compara la fabricación real con la fabricación teórica, ¿vale? Bueno, pues ventaja de tenerlo esto, que una vez que estaba implantado en Zamudio, el paso a México, el desarrollo del MES y del mundo PLM allí fue automático, fue un proyecto de 2 meses. El trasladar todo lo que se había hecho en Zamudio a la parte de México. Y en Reino Unido, pues igual, se ha trasladado ya también en parte. Ejemplos similares, esta es de fuera, bueno, es internacional, también hay, algún recoveco hay por aquí. Unilever. Si yo, por ejemplo, hago un planteamiento de cómo han de ser el diseño de mis empaquetados, de mis envasados, etcétera, yo puedo hacer lo que sea para todo un grupo entero, no solo para cada una de las plantas que tenga su propio concepto. Trabajando con herramientas tipo Teamcenter puedo extenderlo y además esa gestión de especificaciones, que es el término que se suele dar teórico a ese planteamiento, pues es algo que puedo luego trasladar también al mundo de Simatic IT. Por ejemplo, Unilever redujo en un orden de magnitud la cantidad de proveedores que tenía por tener eso descoordinado en las diferentes plantas del grupo. Otro ejemplo también de la casa, lo que os decía antes de análisis de datos, de captura de información. Cada vez es más frecuente, yo creo que si os pido que levantéis la mano, me la vais a levantar todos los que estáis trabajando con capturar datos de lo que estáis haciendo en la planta, o muchos de vosotros que estéis en el sector de fabricación. Si seguramente dijera que dejaseis la mano levantada a aquellos que estáis sacando información de verdad útil de esos datos, pues ya el número de manos sería fácilmente contable, ¿no? Y el problema es ese, el problema es el salto entre capturar datos o tener información. Bueno, pues que os he puesto un ejemplo porque os decía la diferencia entre el mundo IT y el mundo industrial. En el mundo IT las transacciones con mucha velocidad se producen en segundos. Lo normal es en minutos o en horas. Alguien no está comprando cada medio segundo una cosa nueva en Amazon, ni está haciendo cambios en sus herramientas IT. Una máquina me está dando cientos de variables en cada ciclo y el ciclo pueden ser 5, 10, 20 milisegundos. Eso hace que toda la arquitectura
que planteo para un entorno ofimático sea directamente no válida para un entorno industrial, ¿vale? Y como, bueno, tenemos poco tiempo, pero que sepáis que ese planteamiento de nube, el capturar la información, el tener una plataforma donde subir esos datos, no es solo, digamos, no es el objetivo final, eso es el principio de algo. Como veis aquí, nosotros ya ofrecemos, tipo aplicación de móvil, una serie de apps de tipo industrial que trabajan contra los datos de esa nube y que, por ejemplo, si tenemos un análisis de vibraciones o sensores de vibración colocado en máquina, pues una aplicación que directamente me hace un mantenimiento predictivo de esos sistemas de transmisión. O si tengo PCs, análisis de PCs. O si tengo medición de consumo energético, pues una herramienta de eficiencia energética directamente como aplicación de móvil, ¿vale? Y luego estamos, bueno, estamos en un sitio, yo creo que invita a hablar también del tema de máquina herramienta. Nosotros en máquina herramienta tenemos una doble visión. Por un lado, como empresa que es fabricante de productos, nosotros ya estamos utilizando, en parte de la fabricación de productos, estamos utilizando fabricación aditiva. Tenemos una fábrica en Suecia que ciertas piezas, la boquilla del quemador que va, por ejemplo, en nuestras turbinas de gas, ya se fabrica con fabricación aditiva y es una pieza metálica, es una aleación de níquel. Pero por otro lado, tenemos el dar soporte como fabricantes de control numérico, pues a aquellas empresas que quieren adentrarse en el terreno de la digitalización. Aquí os he puesto algunos ejemplos, no quiero entrar en mucho detalle porque bueno, la mayoría son proyectos que se están desarrollando ahora y que son conceptos que todavía incluso el software pues no está 100% maduro en algunas ocasiones, pero veis, por ejemplo, bueno, ahora os contaré el concepto de Run My Robot. Esto lo hemos visto antes, el hecho de simular, de no tener que tener físicamente todo, sino poder hacer una simulación de lo que corre en el control numérico en un modelizado software y no en una máquina real, que si hay un impacto, si hay una pieza que no encaja, pues no sufra daños en los elementos de hardware que vamos a utilizar. Evitar colisiones, como decíamos antes, el análisis mecatrónico de una determinada máquina, o por ejemplo con Ibarmia, que fue bueno, pues un concepto más genérico. En este caso nuestra colaboración estaba más orientada pues, a ver cómo se hacía la regulación del láser que se utilizaba en fabricación aditiva, ¿vale? Como os decía, el concepto de Run My Robot, que tal vez para mecanizado sea interesante comentarlo muy brevemente, consiste en que en vez de tener en la máquina herramienta un útil final, el típico de máquina herramienta, podamos colocar un robot. Es decir, que hagamos la ejecución del programa de control numérico teniendo como herramienta un robot colocado. Parece que no aporta demasiado, pero aporta un montón de cosas. Seguramente luego en otras charlas profundizarán en algo parecido. Pero la idea es que cuando metíamos un robot en una planta industrial, eso obligaba a trabajar con diferentes lenguajes de programación, obligaba a trabajar con HMI distintos, el diagnóstico era diferente. Al final, en la fábrica había un departamento de robótica y un departamento de automatización, que no coexistían. El concepto de Run My Robot es ejecutar todo eso en un único control, ¿vale? Y poder tener esa simulación de movimientos. Y como veis aquí, tenemos ya librería con varios fabricantes de robot y Yaskawa, aunque no está ahí, pero está prácticamente liberada. Bueno, pues eso era un poco todo lo que os quería contar. Disculpad que vaya rápido, pero al final siempre quieres transmitir muchas ideas y no sé si queda. Si ha de quedaros una, como os digo, quedaros por favor con que Team Center es la columna vertebral por la que podemos ir cosiendo todo este tipo de elementos. Muchas gracias. Si tenéis preguntas o si no, luego en el café, no sé cómo vamos de tiempo.